Hola, soy Juancho Morgan y te doy la bienvenida a Cafetear, un podcast de café mientras tomamos café. En este episodio número 15 hablé con María José Parra. Ella es editora de Perfect Daily Grind, un blog y una agencia de medios relacionadas con el café. María José vive en Italia, así que compartimos un café a la distancia. Pude conocer un poquito más a María José, preguntándole cómo ella comenzó con el café. Me contó también de sus cursos de análisis sensorial, un tema que a mí me encanta y que también hablamos con Alexis Augal en el episodio anterior. Me contó obviamente de Perfect Daily Grind, cuál es su objetivo, cómo hace para llegar a cada una de las personas y también de distintas funciones que tiene esta empresa a nivel mundial. Hablamos también del contexto y de cómo reaccionamos ante la pandemia con respecto a los negocios del café. Te puedes suscribir a mi canal de YouTube, como también seguir en las distintas plataformas de podcast. En todos los casos estoy como Juancho Morgan. Muchas gracias y te dejo con María José. Bienvenida María José a Cafetear, un podcast de café mientras tomamos café. Muy contento de que estés acá. Contame vos cómo estás y de dónde estás participando. Hola Juan, muchísimas gracias por haberme invitado. Bueno, estoy en Turín, Italia. Estoy tomando un café de Ruanda. Bien, ¿y estás tomando un cafecito? ¿Y qué método, un espresso o un filtro, qué método te hiciste? Me hice un B60. Bien, Me espectacular, hice un bueno. B60 porque, bueno, a mí no es que no me guste el espresso, me gusta, pero lo bebo muy de vez en cuando y bien preparado, pues por alguien que tenga como lo necesario, ¿no? Pues yo no tengo máquina de espresso, ni soy barista, ni soy tan buena. Entonces, no me gusta verlo de vez en cuando, pero igual yo prefiero el filtro. Bien, me pasa exactamente lo mismo. No tengo una máquina de espresso, así que me hago todos los métodos de filtrado, pero bueno, soy en casa, soy más fanático de los filtrados y cuando voy después a una cafetería aprovecho y me pido alguna bebida con espresso, digamos, ¿no? No, te decía que es un método de preparación en que o lo tienes que hacer realmente bien o no, no vale la pena, pues para mí personalmente. Perfecto, perfecto. Bueno, María José, contame un poco de vos, ¿cómo empezaste con el café de especialidad? Bueno, yo qué te puedo contar. Yo soy de Colombia, vivo en Italia hace ya bastante tiempo. Estudié, bueno, ciencias gastronómicas. Yo venía de digamos, de una carrera de chef, de cocinera, y me di cuenta que quería seguir en la industria alimentaria, pero en algo un poco más, con un ángulo un poco más amplio, ¿sabes? Desde otra perspectiva. Y bueno, estudiando pues la parte como más histórica de la gastronomía, la parte más cultural, conociendo ya un poco más, pues, bueno, me abrió un mundo. Bueno, mi relación con el café, ¿qué te puedo decir? Yo siempre he tomado café desde pequeña. Bueno, creo que eso es una cosa muy bastante latina, creo. Así es. Eh, pues café, antes tomaba café con leche, azúcar cuando era niña, obviamente, y siempre me ha gustado el café, aunque yo pues no sabía que era el café de especialidad, ¿sí? Pues tomaba café porque me gusta ya. Pero bueno, terminé conociendo más este mundo, siempre fue un tema que me interesó mucho y bueno, escribí mi tesis un poco sobre el impacto que tienen las certificaciones en las comunidades caficultoras. Y bueno, y ahí empezó como mi experiencia. Bueno, luego hice un poco un training sensorial, la cata de espresso. Bueno, era una cosa, un proyecto bastante loco, bastante experimental, ¿sí? Y luego, bueno, terminé, yo he hecho un poco de todo en los últimos años. Empecé trabajando en un laboratorio de análisis sensorial que no era solamente relacionado con el café, sino con muchas cosas relacionadas con los alimentos. Digamos que hacíamos consultorías para empresas. Digamos, si querían, por ejemplo, probar un producto, que sea un, qué sé yo, un café, un chocolate, cómo puede influir en, no sé, por ejemplo, un empaque, en las propiedades organolépticas, en el sabor o alguna otra variable. Y bueno, eso ya tiene, digamos, una poco de estadística, es una disciplina que tiene un poco de todo, pero muy, muy interesante. Y bueno, ahí Espectacular empezó. eso, muy, muy, muy interesante, muy bueno.
imagino que esto sensorial, que a mí me encanta el tema y bueno, que considero que hay muchísimo para aprender y que yo tengo muchísimo recorrido para hacer y que vos estés muy adelantada en este tema, me encanta y contame un poquito más de eso que, bueno, personalmente a mí me súper interesa, cómo es el aprendizaje de las cuestiones sensoriales. Bueno, digamos que es una disciplina que yo personalmente he visto que, bueno, llevándolo un poquito al café, en la industria cafetera, creo que desde hace poco está empezando, digamos que es algo diferente a la cata de café tradicional, por ejemplo, la cata brasileña, ¿no? Pero que hasta ahora se está llevando a la industria, según lo que he visto yo, pues puede ser que me equivoque. Lo vi, por ejemplo, en 2014 o 2015, no recuerdo cuando hicieron el que era esta, no sé si estuviste corriente, que era como esta especie de prueba que hizo, creo que fue World Coffee Research, o no me acuerdo, Sí. que querían ver si había una diferencia estadísticamente significativa entre el Caturra, creo que era el Caturra y el Castillo, creo que eran esas dos, bueno, eso fue hace mucho tiempo, y lo que encontraron era que no había diferencias estadísticamente significativas, y bueno, y de eso es lo que se ocupa un poco la ciencia sensorial, ¿no? De la percepción humana, de la percepción del gusto, de los sentidos, pero llevarlo como a una parte un poco más, como te explico, como una elaboración de datos, porque tiene que ser todo, digamos, medible. Sí. Entonces ya, por ejemplo, digamos que los laboratorios de análisis sensorial, bueno, son generalmente una división, un departamento de empresas grandes de la industria de alimentos y bebidas, o las empresas que no los tienen, pues hay laboratorios independientes que se dedican a hacer consultoría para eso. Bueno, ¿qué te digo yo? Normalmente se trata de cabinas y paneles de catadores del producto que sea, que se llame chocolate, que se llame vino, que se llame aceite de oliva, que se llame café. Y bueno, y una empresa puede decir, quiero ver una variable específica, cómo afecta a mi producto, qué le tengo que cambiar, si este nuevo ingrediente se percibe, entonces se puede hacer paneles de jueces expertos, de entrenados o de simples consumidores para ver si notan esas diferencias, ¿no? Bueno, generalmente un laboratorio que va a ser muy, digamos, que tiene mucha capacidad económica, pues va a tener de todo. Tú ves lo que ahora también he visto que recientemente se está llevando al café, ¿no? La capacidad, por ejemplo, de regular la luz, el color de la iluminación para evitar que tus ojos se sientan influenciados por una característica que tú quieres esconder o para evitar qué sé yo, o una cierta música que va a cambiar tu percepción y tu juicio. Y bueno, he visto que sí, ya se está usando en la industria del café desde hace muy poco. He visto varias investigaciones, por ejemplo, que hacen los chicos de Cruve, de estos vasos para el café. Me parece muy interesante Sí. también es lo que hacen, porque aplican un poco de estas ciencias. Y bueno, es un mundo que no es nuevo absolutamente, pero que en el café hasta ahora está como participando, ¿no? Yo, por ejemplo, hace muchos años participé en este proyecto experimental que te contaba para la cata del espresso. Y es algo que, bueno, que nunca se había hecho. Pues acá en Italia hay una organización internacional de catadores de espresso que tienen estándares diferentes. Y bueno, esto yo no sé si alguna vez, este proyecto en el que participé, si alguna vez vio la luz o no, pero de todas formas son cosas que están llegando poco a poco, ¿no? En algún momento llega y está, ya de por sí está muy bueno haber participado, me da la sensación porque se aprende un montón y después si se comunica o no ese es otro tema, pero seguramente ya llegue y vea la luz como vos decís. Y particularmente en el café de especialidad, vos nombraste que obviamente repercuten todos los otros sentidos que tenemos, como además del olfato, obviamente el auditivo, el visual. Y en ese sentido, vos ¿cómo mejoraste tu análisis sensorial del café de especialidad? Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Lo mejoré en el sentido de que, bueno, yo de hecho no me considero una catadora ni me considero una experta sensorial en el momento porque no me dedico a eso y
no he hecho como, no sé, alguna certificación SCA o algo así, pero yo creo que te ayuda a verlo seguramente con otra perspectiva, ¿no? Porque es una forma diferente de hacerlo, pero tal vez te ayuda como a tener tu propio, digamos, input, tu propia manera de percibir la cosa, de tal vez, yo creo que no soy alguien, pues yo ya no trabajo en las ciencias sensoriales, puede ser que alguna vez lo haga, yo como te decía, he hecho un poco de todo, pero no creo que yo sea alguna autoridad o algo así para decir que las cosas deben hacerse de otra manera, ¿no? Pero pues tal vez te pone como a cuestionarte muchos de los procedimientos y las cosas que hay, ¿no? Pero lo que te digo, lo que me alegra es mucho ver mucha más ciencia y mucha más financiación hacia la ciencia del café en la parte sensorial, ¿no? Porque pues la investigación siempre está orientada a la parte agrícola, a la parte genética, a muchas cosas, ¿no? Pero como en lo sensorial es bastante nuevo. Exacto, totalmente, totalmente, y hay mucho para aprender en ese sentido. Y bueno, te saco un poquito de este tema y sí voy a tal vez tu experiencia como tomadora de café. Sé que en Europa se puede acceder a otro tipo de cafés, tal vez cafés más de África y de Asia. Acá en Argentina también llegan ese tipo de café, pero a veces la economía genera que no lleguen cafés de puntaje un poco mayor, más alto, pero Europa sí, Europa es un gran mercado para eso. Contame un poquito de cafés tan ricos que hayas tomado, que alguno que tengas en la memoria, de algún origen o que te hayas pegado por algún tema en particular. Bueno, ¿qué te puedo decir respecto a eso? Sí, efectivamente yo en Europa se me ha abierto un mundo con respecto al café, porque bueno, en Latinoamérica la verdad es que en los países productores nosotros nunca probamos otros orígenes, ¿no? Y creo que es algo importante, porque pues si eres un productor de café tienes que saber cómo se diferencia tu café. Si te dedicas a alguna otra cosa, si tienes una tienda, una tostaduría, pues tienes que saber también un poco de eso, conocer otros orígenes, otros cafés, ¿no? Entonces, bueno, yo en Colombia pues nunca he probado nada que sea de otro país, aunque Colombia obviamente tiene cafés espectaculares. Aquí, por ejemplo, empecé a conocer los cafés de África y yo creo que entre tú más estás expuesto a una gama de cosas diferentes, más vas a saber qué es lo que te gusta. Entonces, por ejemplo, yo me di cuenta que, bueno, aunque no son mis preferidos, me gusta mucho la acidez que tienen algunos cafés de Kenia, Bien. muy particular, pero que te puedo decir, no tengo así como una preferencia. Por ejemplo, he probado muchos cafés, algunos cafés de Brasil que me encantan. Es chévere conocer como otras cosas, ¿no? Ver otras cosas, seguramente. Igual yo Totalmente. creo que también eso va a depender de quién te prepara el café, porque pues yo no es que sea muy buena brewer, yo pues preparo café como sé, como aprendo, soy autodidacta en ese sentido, pero pues una cosa es que me lo prepare alguien que sepa y otra cosa es que me lo prepare yo, ¿no? El café me va a saber igualmente diferente, entonces yo creo que eso también influye un poquito. Obviamente, sí, sí, él o la barista que esté preparando influye muchísimo. Obviamente puede hacer una bebida mala y pues que sea el mejor café del mundo y la bebida va a terminar siendo mala de todas formas. Te preguntaba esto del café porque yendo un poquito a lo que hace PDG Español, de comunicar todos los cafés del mundo, no se centra en alguno en particular, no se centra en calidades, no se centra en regiones, sino que comunica absolutamente todo y puede haber una noticia de un Kenia, puede haber una noticia de una robusta, de Asia, etcétera. Y eso me encanta también, soy un fiel seguidor de PDG, de Perfect Daily Grind, te lo había dicho antes. Contame un poquito cómo se hace esa investigación para poder comunicar absolutamente todo. Bueno, como decías tú, es verdad, nosotros tocamos temas muy diversos. Precisamente, yo creo, por lo que te decía antes, es importante que en los países productores y en Latinoamérica se conozca la información, ¿no? Yo creo que la información es una herramienta muy valiosa que puede hacer muchas cosas. El conocimiento, pues, es una cosa que no se puede subestimar. Entonces, pues, nos preocupamos como por intentar hacer llegar a esa información donde antes no la había. Pues nos valemos de medios digitales, que esa es nuestra principal canal de comunicación. Entonces,
pues bueno, eso, Sí, sí, básicamente. yo entro mucho a la página de internet, después yo voy a poner el link en mi página particular, cafetear.com.ar, voy a poner el link de Perfect Daily Grind en español también. Obviamente yo también estoy suscrito a lo que es el newsletter, también lo comunico porque me interesa que también le llegue a otras personas esta información. Porque una cuestión es que te llegue la información a tu mail y puedas abrirlo y te recuerde que existe, y otra es que te tengas que justamente acordar y entrar al sitio y ver las noticias o los distintos posteos que hay. Entonces, en ese sentido también promociono justamente el newsletter por ese lado. Contame un poquito la función de PDG español. Previo a esto me habías contado fuera de la grabación que hay también otra función de PDG. Contame un poco qué hace PDG en general y así le damos el marco, que no lo dimos antes y me adelanté a la pregunta. Cuento un poco de historia. PDG, Perfect Daily Grind como marca, empezó como un blog en 2015. Somos una publicación que es nuestra principal labor, digamos, porque pues nuestro interés es ofrecer información gratuita y accesible para todos. Eh, creemos, bueno, con PDG Español creemos que es importante que la información llegue a los caficultores, que es una parte de la población a la que le costaba mucho más acceder a los recursos. Ya hemos cumplido la misión al 100%, pero bueno, en ese camino vamos. Bueno, esa es nuestra principal actividad, la actividad editorial y de comunicación, y somos también una agencia de medios, una agencia de comunicación. Entonces, pues nos ocupamos de estrategia digital, de manejo de redes sociales para varios clientes. Entonces, ya básicamente es eso. Hacemos muchas cosas, diseñamos sitios web, también hacemos el audiovisual, bueno, un poco de todo. También tenemos presencia en eventos, organizamos eventos de la industria como Producer and Roaster Forum. Bien, y tienen personas que trabajan en distintas partes del mundo. Me contaste que acá en Argentina tenían dos personas particulares que hacen distintas funciones, obviamente, pero tienen dispersas en distintos países bueno, el personal que aporta para Perfect Daily Grind. Sí, somos un equipo totalmente internacional y pues creo que esto, como alguien alguna vez me dijo, esa es su fuerza y como el valor de ustedes, ¿no? Yo creo también eso, cosas que tal vez estando todos en el mismo sitio es información que no podría conocerse. O, sí, tenemos dos chicas en Argentina, como te comentaba antes, y bueno, tenemos un equipo en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos. Bien, y en esta función que comentabas, o como objetivo principal de llegar a los distintos productores, imagino que hay muchas producciones, muchos productores que no tienen ese acceso tanto a la comunicación, como vos decís, a la educación, a internet también, y en ese sentido, ¿cómo hacen para poder llegar a esos puntos más complicados? Bueno, lo que estamos intentando hacer, porque como te decía, pues yo creo que todavía no hemos alcanzado el 100% de la misión, es con los medios de comunicación de la manera más simple. Por ejemplo, un teléfono celular. Puede ser que en una finca cafetera no haya tal vez una conexión a internet estable. Los planes telefónicos en muchos países de Latinoamérica son, digamos, costosos, son menos accesibles o te dan pocos gigas o cosas así. Entonces, bueno, tal vez la edad media de un caficultor que está, pues que es de una edad más avanzada, no va a tener tanto conocimiento de tecnologías de la información, de redes sociales y esas cosas. Entonces, pues nosotros también usamos herramientas simples como Facebook, como WhatsApp, que han probado que son herramientas muy efectivas para alcanzar ciertos segmentos de la población, que en este caso son los caficultores, ¿no? Llegarles ahí con esa información como cómo puedo elegir la variedad de café que es adecuada para mi finca según mi terreno, o qué quieren los tostadores, o cómo está el mercado, no sé, por ejemplo, árabe o el mercado asiático, qué cafés debo producir, ese tipo de cosas que tal vez antes pues nadie les decía, o tal vez sí, pero pues
nosotros intentamos ofrecerles a ellos también muchas perspectivas diferentes de la industria. Bien, espectacular eso, porque como vos decís, tal vez le llegaba la información, pero filtrada de una forma muy específica y más subjetiva, y ustedes al tener toda esa visión que está pasando, que está sucediendo a nivel del café, a nivel mundial, pueden tener esa visión más integral y esa comunicación que puede llegarle al productor más específica, ¿no? Y está muy bueno. Exacto. Pues yo creo personalmente, bueno, ya creo que los productores en muchas zonas caficultoras, creo que los organismos nacionales están haciendo también un buen trabajo de difusión con información agrícola, etcétera, pero en la mayoría son talleres, información impresa, que son absolutamente necesarios, pero creo que nosotros, pues nuestra perspectiva es como ofrecer también actualizaciones, ¿no? Porque pues las cosas están en este mundo de hoy, todo está constantemente cambiando y lo que sabes hoy al día siguiente ya es algo viejo, entonces... Totalmente. Y nombraste a, bueno, a los países árabes y te llevo un poquito también a esa actualidad de cómo ves, cómo notas que el café de especialidad está creciendo en distintos países. Sé que, personalmente sé que el mercado asiático, coreano, Japón, es muy específico de la calidad. Bueno, también en Arabia también son muy específicos, también requieren lo mejor. ¿Cómo ves esa actualidad de los distintos países o de las distintas regiones? Bueno, ¿qué te puedo decir ahí? Yo creo que ya cambia de región a región. Por ejemplo, hace tiempo en una entrevista con una persona que se ocupa de importar café a varios países de Asia, él nos comentaba que ahí ya, bueno, la diferencia va a estar entre cada país, nos comentaba un poco lo que prefieren, que muchos que tal vez, bueno, nos contaba un poco tal vez su forma de hacer relaciones, las diferencias como culturales que una persona que quiere hacer negocios con una cierta región tiene que saber o conocer para asegurar el éxito, digamos, del trato. También, por ejemplo, una cosa que me causó bastante gracia es que muchos les faltaba el acceso a la información también, pues desde la parte del comprador, entonces a algunas personas les llegaba, no recuerdo exactamente en qué país, o a muchos tostadores pequeños, por ejemplo, de barrio que no tenían acceso, por ejemplo, a comprar grandes cantidades de café, pero les llegaba café blanco y ellos creían que el café de calidad era un café que estaba blanco, que tal vez era ya un poco rancio, un poco viejo, cuando él les decía, no, mira, pero es que el café verde fresco tiene que ser así, es de este color, tiene estas características, y ellos mismos se sorprendían, ¿no? Entonces, pues, saber ese tipo de cosas es interesante también, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Y qué países pensás o qué regiones pensás que están en un crecimiento que sea muy bueno? A ver, tal vez podemos hablar un poquito más de Sudamérica, pero en general de los países a nivel mundial, ¿cómo pensás que está creciendo el café de especialidad? Bueno, a nivel mundial, ¿yo qué te puedo decir? Empezando por Latinoamérica, para mí yo estoy viendo muchos más tostadores y eso me encanta ahorita. Creo que el boom de las tostadurías muy interesante porque yo creo que esto va a llevar el café especial al consumidor mucho más y pues yo creo que va a ser genial que una parte importante del café se quede en el país productor, ¿no? Porque creo que cada país se merece su mejor café seguramente. Entonces eso me parece muy, muy interesante. Bueno, yo veo, por ejemplo, en Europa, en Italia específicamente, yo veo que el café de especialidad pues todavía es una parte muy pequeña del mercado, ¿no? Porque Sí. acá, por ejemplo, dominan, y creo que en gran parte de Europa, no del norte, del sur de Europa, dominan mucho las empresas, pues las grandes empresas de toda la vida, que no digo que tienen que ser algo malo necesariamente porque el aporte que hacen a la investigación, a la industria, pues también es muy grande, muy importante y los proyectos que tienen las comunidades productoras también son Sí, sí, totalmente. importantes. No deja de ser un gran porcentaje a nivel café. El café especialidad sigue siendo muy poco para poder, en ese sentido, ser provechoso para los productores. Obviamente, el café comercial tiene mayor porcentaje, entonces no deja de ser una buena venta para aquellos productores. Pero Sí, notas en general que esté creciendo. sí, está creciendo, como te decía, acá pues, todavía es una parte muy pequeña, pero está viendo
ahorita mucha más difusión. Yo creo que la clave de todo esto, y que vi también en Latinoamérica, es como los eventos abiertos al público, porque pues generalmente los eventos son de la industria y tú vas a una feria y vas a ver siempre a la misma gente y todo el mundo se conoce, ya todo el mundo sabe quién es quién, pero llevar estos eventos y la degustación del café gratis, porque pues lamentablemente hay que decirlo, tienen que ser gratis para que puedan atraer a la gente, mire que es diferente, tal vez no es lo que usted está acostumbrada, pero bueno, yo creo que eso es fundamental también para el crecimiento de la industria, eso ha ayudado mucho en los últimos años. Sí, bueno, un ejemplo de eso, acá en Argentina se da, precisamente se estuvo dando los últimos años en Buenos Aires, en Capital Federal precisamente, que se llama Festival FECA, donde en una plaza, y como vos decís, con acceso gratis, después obviamente hay que comprar el café o lo que se vaya a consumir, pero el acceso en general es gratis y en ese sentido me parece que apunta a lo que vos decís de mayor comunicación y apertura hacia la gente en particular. Sí, absolutamente, yo creo que eso es fundamental. Y también todo tipo de campeonatos que lleven a que la gente, bueno, obviamente lo conozca y que en parte genere inquietud en cada una de las personas de decir, ¿qué pasa acá? ¿Qué están haciendo un torneo de Aeropress? ¿No? ¿Qué Ujú. significa eso? ¿Qué es esa cafetera? Entonces todo eso me parece que va generando mayor apertura de las personas para que se den ese lugar al café de especialidad. Sí, absolutamente. Yo creo que ese elemento de espectacularización de los métodos de preparación también ha sido muy importante como para atraer a las personas y yo creo que eso ha sido lo que ha traído a mucha gente al a mí me atrajo al café de especialidad, ese tipo de cosas, ¿no? Claro, claro, totalmente, sí. A mí también en el caso, o sea, obviamente empecé a tratar de conocer qué pasaba, por qué existía un molinillo y todo, y después al enterarme de estos campeonatos y de esta comunicación, y bueno, de leer también a PDG, fui un poquito más tratando de investigar y bueno, llegué hoy en día. Y te llevo también al contexto actual de la pandemia, el COVID, y bueno, obviamente vos vivís en Italia y pudiste vivir lo que pasó. No voy a la enfermedad en sí y a todo lo que lamentablemente esto contrajo, sino más bien hablándolo para el café y el café de especialidad. ¿Qué sucedió ahí en Italia? ¿Me podés contar un poquito? Pues básicamente acá lo que sucedió es que muchos, bueno, todos, por no decir, se dedicaron al delivery de café. Lo que te digo, acá pues no es que esté lleno de tostadores o tiendas de especialidad, pero pues los que hay están haciendo, yo creo que un trabajo de promoción muy interesante. Muchos, los más famosos, ya contaban con un e-commerce, entonces yo creo que por esa parte, y bueno, ya son conocidos en la industria, porque pues al fin y al cabo el que va a ordenar café de especialidad es alguien que ya lo conoce. Otros que no tenían un e-commerce, pero se ingeniaron la manera para empezar a enviarle café a los clientes, como págame a través de una transferencia bancaria o cosas así, y te llevo el café. Podemos decir que un poco esta pandemia obligó a los comercios a generar ese e-commerce, a generar esa tienda online que antes tal vez no la tenían tan desarrollada y que, bueno, por una obligación de contexto la tuvieron que desarrollar para poder continuar con su negocio, ¿no? Fue un poco lo que pasó acá, pero pues creo que lo que ayudó es que ya eran tostadores conocidos, que obviamente pues tenían una buena promoción en las redes sociales. Pero por ejemplo, cuando empezó toda esta cosa de la pandemia, que empezamos a hacer también una serie de sesiones en vivo, como habrás visto tú también, Sí. una chica nos contaba de Perú que en su país, y bueno, creo que en algunos países también había una dificultad para esto y es que tenían ciertas limitaciones de higiene que les imponía el gobierno. No sé cómo sería en Argentina, por ejemplo, pero Bueno, ella decía, no es que de la noche a la mañana puedes decir voy a mandarle café a los clientes porque pues no tengo como la infraestructura, además que bueno, crear un e-commerce pues no es tan fácil, ¿sí? Necesita también una inversión de dinero y pues dinero es lo que no había en ese momento. lo que también influye es que, bueno, para hacer un e-commerce, como vos decís, necesitas conocimientos de informática o alguien que te lo También, desarrolle, necesitas el área, bueno, obviamente comercial, que puede ser
la misma persona, pero después también necesitas la logística, y la logística tiene que estar habilitada para poder hacer esas Claro. entregas. Necesitas cuidar en sí el packaging para que sea lo más apto para esta situación también. Entonces hay distintas consideraciones que se tienen que hacer y que es un trabajo un poquito más arduo que hacer magia y que salga. Claro, tú que te dedicas a eso, me imagino que sabes mucho más que yo de e-commerce y de logística. Bueno, Pero sí, me imagino que pero para ustedes también fue un poco más complicado, ¿no? En este periodo. para Argentina, tal vez sí, para poder hablar de Argentina, pero me encantó el caso que dijiste de Perú y de esta chica que, bueno, necesitaba desarrollar ese comercio electrónico muy necesario. Y para acá Argentina te puedo comentar que sí, lo que justamente pasó, que me estabas haciendo el paralelismo con Italia, es eso, que el takeaway creció muchísimo y que creció muchísimo el e-commerce y que en general todos los tostadores que realizaron su plataforma, si no la tenían tan desarrollada, la desarrollaron mejor y sí están Ujú. vendiendo a través de e-commerce, a través de sus tiendas online, y se generó ese comercio un poquito más desarrollado. Igual lo que vi que se disparó también para muchas tostadurías y tiendas que no tenían la capacidad de abrir un e-commerce es simplemente pedidos por WhatsApp o por inbox o por Facebook o por email, llevando el café en bicicleta, pues sin necesidad de ir a contratar una empresa de envíos o cosas así. Entonces creo que, sobre todo, creo que más que todo en las tostadurías, digamos, de ciudades pequeñas y eso. Entonces, esa, pues bueno, los canales digitales están al alcance de todos prácticamente. Entonces, yo creo que esto demostró también que no se necesita de una gran inversión de dinero para mantener a flote el negocio, ¿no? Otra cosa de la que hablábamos era que muchos baristas obviamente iban a perder su trabajo porque las tiendas iban a cerrar. Muchos baristas se dedicaron a crear contenido, a vender cursos online, a hacerse, digamos, freelance, a hacer varias cosas, a reinventarse. Entonces, yo creo que esto le hizo darse cuenta a mucha gente que los instrumentos están al alcance de muchos. Sí, sí, generar otras habilidades, o sea, con el conocimiento que se tiene, generar otras, tal vez, habilidades y otras oportunidades en frente a esto. Y bueno, una de las cosas que vos me decías es cómo reacciona cada persona en frente a la pandemia, entonces también consultarte cómo ves de acá en más, desde este contexto, cómo te imaginas que puede llegar a ser el negocio de una cafetería en sí, donde tal vez no vaya tanta gente por una cuestión obviamente, de salud, de miedo, donde la reacción no vaya a ser llenar la cafetería en sí. Yo creo que yo personalmente, o sea, no me siento como para decir algo que sea como puntual o que así vaya a ser, pero yo creo que se va a mantener a flote, pues, el que se dedique más a tener una estrategia, una presencia en Internet, ¿no? Yo creo que ahorita estamos también un poco en el boom del e-commerce. Si antes ya era un boom, ahora va a ser totalmente porque pues yo creo que el COVID va a pasar, pero yo creo que muchos de los hábitos que tomamos ahora se van a quedar. Bien, bien, bien. Buenísimo. Y en esto de los baristas que contabas, de tratar de un poquito reinventarse, de generar contenido, como decías, ¿no? Porque los tostadores van a seguir existiendo, esperemos que así suceda, pero el tema de los o las baristas que estén trabajando, como que ahí Mm. hay un riesgo, ¿no? Importante. Eso por la parte de los baristas de los tostadores, pero creo que queda la incógnita de los productores, ¿no? Pues bueno, ahora que es, por ejemplo, yo sé que creo que la pandemia llegó un poquito después a Latinoamérica, por ejemplo. No sé el caso puntual de África, cómo hayan manejado la situación y qué vías estuvieron cerradas y cómo fueron las importaciones, pero en Latinoamérica creo que para algunos, no para todos, porque creo que en unos países no llegó tan fuertemente y creo que no hubo restricciones tan importantes, pero mientras en otros sí, eso ya va a cambiar de país a país, pero pues queda como incógnita qué es lo que va a pasar con el comercio, ¿no? Porque pues si se para el comercio, pues no va a haber ni café para el tostador, ni para la tienda, ni para el barista, ¿no? Totalmente. Entonces creo que esa es una parte de la industria en la que, de la cadena de suministro en la que también hay que concentrarse y ver qué es lo que va a pasar.
Totalmente. O en todo caso, que no aumente tanto el precio como para que siga siendo razonable poder, obviamente, comprarse un buen kilo o un buen cuarto de café de especialidad y poder tomarlo en las casas, que sería la alternativa para esto. Muchísimas gracias, María José, me encantó la charla. Voy a continuar entrando y recibiendo los mails, obviamente, pero te quería agradecer, me encantó la charla y el contexto, poder hablar del contexto mundial. Bueno, agradecerte mucho. Muchísimas gracias a ti por habernos invitado y bueno, gracias en realidad.